Hola, buenos días, buenas tardes. Este es su programa Sucesos. Mi nombre es Héctor Lara Villegas y se encuentra conmigo el maestro Efraín Aguirre. Aguirre. Él es una persona que nos viene a platicar, un maestro que nos viene a platicar sobre la forma de comer y qué beneficios nos trae y eh, cómo es la forma de mantener nuestra salud a través de los alimentos. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, Héctor. Sí, partiendo de un principio que es muy sumamente antiguo, de Hipócrates, el llamado padre de la medicina, en donde él decía que tu alimento sea tu medicamento, que tu medicamento sea tu alimento. Es uno de los principios hipocráticos de los más antiguos. Entonces, todo el mundo sabemos que los alimentos pues nos ayudan nos dan todos los requerimientos de tipo nutricional importantes o necesarios para la salud, ¿verdad? Sabemos que nos suben de peso, que nos ayudan a bajar también, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento importante que es reconocer que también los alimentos nos enferman o bien también nos sanan. Y ese es un principio muy importante. Por ejemplo, si yo hablo de que tu alimento sea tu medicamento, voy a poner un ejemplo. El brócoli tiene una sustancia, tiene varias sustancias, pero una muy importante que se llama sulforapane. Esta sustancia se ha estudiado, se ha aislado y se ha experimentado con animalitos, con ratas, que se hacen experimentos, se les ponen células malignas, células cancerígenas, y entonces resulta que este principio activo, que por ejemplo está en el brócoli, tiene efectos muy importantes sobre las células malignas, es decir, es un anticancerígeno. Entonces, un alimento, como un ejemplo meramente, un alimento que es rico en clorofila, que es rico en enzimas, en minerales y todo esto, resulta que también puede ser un elemento preventivo o incluso curativo en cierto tipo de problemas, ¿no? Y así como puedo poner infinidad de ejemplos. La alimentación verdaderamente, como se ha dicho en el argot popular, es somos lo que comemos, pues, ¿no? ¿Cómo es esto de que somos lo que comemos? Bueno, nuestros alimentos, los alimentos que consumimos, pues son procesados de una forma o de otra, pero de pronto no sabemos muy bien qué es lo que corresponde, en qué horario, qué es lo que toca comer, qué nos hace bien, qué no. Y si lo sabemos, bueno, pues ya es una cuestión como de decisión, continuar o no consumiendo cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, nuestro organismo a nivel de absorción y asimilación de nutrientes y la energía de los alimentos tiene como ciertos horarios. Así como si se abrieran las puertas en un cierto horario para cierto tipo de alimentos. Algo así Y como el tomar, no puedes tomar en la mañana con bueno, alcohol. ahí hablando a nivel de nutrición, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir desde tempranito, desde muy temprano hasta las 11 12 del día, se abren las puertas del consumo de las frutas. Las frutas de cualquier origen, de cualquier tipo, de cualquier variedad, son alimentos que se asimilan perfectamente en el transcurso de la mañana. Hasta las 11 de la mañana está muy bien consumir frutas y oleaginosas. Las oleaginosas son las almendras, la semilla de calabaza, semilla de girasol, cacahuate, piñones, nueces, todas esas son las oleaginosas, que son ricas en aceites que se asimilan perfectamente, aceites volátiles, pues, ¿no? Hace un momentito hablábamos del aguacate, que es considerado como una fruta. Bueno, los aceites de este tipo son fácilmente asimilables por el organismo. Entonces, esta es la mejor alimentación que uno puede consumir en el transcurso de la mañana. La proteína ya más pesada conviene a mediodía. Entonces, en la mañana consumir una variedad de frutas importante, la cantidad de acuerdo a al gusto de la persona y a lo que está acostumbrado, y consumir también oleaginosas que tienen un porcentaje de proteína también significativo. Se puede consumir algo de cereal, por ejemplo, hablábamos del amaranto, que también tiene un contenido nutricional importante a nivel proteico y de elementos de tipo vitamínico, pues, ¿no? Entonces, esto conviene hacerlo en la mañana. Se asimila perfectamente, el organismo se lo chupa totalmente, vamos a decir, ¿no? Después de ese horario,
se cierran estas compuertas, vamos a decirlo así, se cierran las compuertas de este tipo de alimentación y luego conviene las frutas, la proteína completa, pues, y, perdón, la fruta no estoy diciendo, son las verduras lo que conviene a esta hora, la proteína al mediodía, sí, sí, de la hora de la comida, digamos, ¿no? Entonces, ¿ahí qué conviene? Bueno, todo tipo de verduras, los vegetales verdes, pero de otros colores también. Por ejemplo, si nosotros consumimos una ensalada de verduras al inicio de la comida, es la mejor forma de empezar. ¿Por qué? Primero por el aporte de fibra, que es muy conocido, ¿no? O sea, la celulosa muy importante para favorecer la eliminación, etcétera, etcétera. Pero también las enzimas. Las enzimas son elementos que contienen tanto frutas como verduras, pero que se conservan solo cuando los vegetales están crudos. Y las enzimas tienen funciones sumamente importantes. Por ejemplo, favorecen la asimilación de los nutrientes, favorecen la eliminación de los elementos de desecho, hace que los tejidos se reconstruyan nuevamente, etcétera. Favorecen también la desintoxicación del organismo, la depuración, en fin. Todas las enzimas son elementos sumamente importantes en nuestro organismo. Bueno, entonces nosotros consumimos algo crudo al inicio de la comida, puede ser una ensalada, un jugo de tomate, un jugo de zanahoria, con poco es suficiente. Entonces tenemos el aporte de fibra, de celulosa, los nutrientes que tienen las verduras. Si hacemos una ensalada, por ejemplo, llamamos una ensalada arcoíris porque tiene distintos colores. O sea, se pone zanahoria, se le pone betabel ralladito, jitomate, otro color, jícama, otro color, se le pone aguacate, en fin, aceite de oliva, que esté sabroso, no tiene por qué no ser agradable la alimentación, pues, ¿no? Se le pone algún aderezo X, aceite de oliva, un poquito de vinagre, limón, etcétera, ¿no? Entonces uno tiene un aporte muy importante de enzimas, de fibra y de los nutrientes propios de los vegetales en el inicio de la comida. Después viene ya lo más fuerte, lo más pesado, ¿no? En el caso de una alimentación más sana, mientras menos se consuma la carne es mucho mejor por varias razones. Una de las razones más significativas es que la manera en que desafortunadamente, los animales son hechos crecer, son engordados, son aumentados de peso, de volumen y todo, no es nada natural, absolutamente. Ya los antibióticos para evitar que se enfermen, las hormonas para que crezcan más rápido, etcétera, etcétera, todo esto va en la carne del animal. Entonces nosotros consumimos, aquellos que consumen carne en exceso, consumen estos elementos junto con la proteína, junto con el hierro, etcétera, etcétera, que contiene la carne también. Entonces, mientras menos elementos tóxicos en nuestra alimentación haya, es mucho mejor, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el organismo puede eliminar una parte de los elementos tóxicos que le damos, pero otra no. Entonces se va acumulando en los distintos órganos, etcétera, y a la larga pues va provocando enfermedades, pues, ¿no? Entonces, podemos consumir las leguminosas, o sea, el frijol, la lenteja, el haba, el garbanzo. Podemos consumir la proteína de origen animal a través, por ejemplo, del queso, del yogur, del huevo, etcétera, etcétera. Podemos combinar distintos alimentos para formar proteínas completas. Por ejemplo, el arroz combinado con el frijol y el aguacate le da el número de aminoácidos requeridos para formar una proteína completa. Entonces nosotros tenemos una proteína completa combinando arroz, frijol y aguacate, por ejemplo, arroz, frijol y queso, en fin, ¿no? Entonces, y así los alimentos capeados, de preferencia con harina de garbanzo en lugar de la harina normal, hacen que se absorba perfectamente, perdón, evitan que la grasa, que el aceite se quede en el capeado. Y entonces le da muy buen sabor y la disminución del aporte de grasa es significativa, pues, por ejemplo. Y así uno puede consumir vegetales de diferentes tipos a la hora de la comida sin problema, teniendo un aporte nutricional significativo, pues, ¿no? Esta es la hora importante en donde estas compuertas se abren, en donde se abren las puertas de las proteínas más pesadas, la verdura. ¿Perdón? Después de las 6, dicen, me han comentado, ajá, perdona que te interrumpa, sí, sí. que después de las 6 no hay que comer.
¿Qué tan cierto, qué tan verificable es esto? Sí, aquí hablando de como de este ritmo, ah, conviene cenar, vamos a decirlo así, a las 6, vamos, como máximo, entre 5 y 6. Y lo que conviene son los hidratos de carbono. Por eso en la tardecita, en la noche, ya por costumbre social y todo, se acostumbra que las galletitas, la leche, el pan, etcétera, eso es lo que conviene a esa hora. Si se tiene apetito, pues a lo mejor uno puede comerse una pasta, pero no después de las 6. Porque, ¿qué sucede? En este ritmo que tenemos de asimilación de nutrientes y de funciones de nuestro organismo, a las 6 de la tarde se cierran las compuertas de los hidratos de carbono. A esa hora se cierra. Y entonces eh, el organismo inicia un proceso sumamente importante, significativo, de regeneración a las 6 de la tarde. Entonces, si nosotros no consumimos alimento a esa hora, todo nuestro cuerpo está dedicado a la regeneración de los tejidos, de los órganos. Envejecemos porque el ritmo de desgaste y de regeneración está muy alterado. Tenemos un gran desgaste y muy poquita regeneración. Por ejemplo, los jóvenes, pues que debido a su energía, a su vitalidad, tienen un desgaste tremendo, se desvelan, beben, fuman, esto y lo otro, duermen 3, 4 horas y pueden seguir como si nada, sí, porque están jóvenes, pero el organismo cobra tarde o temprano los hábitos, si pasa factura, y lo va pasando con él, de pronto a cierta edad, estados depresivos, problemas de gastritis, etcétera, dolores en las articulaciones, en fin. ¿Por qué? Porque no dimos oportunidad a que nuestro organismo entrara en el camino, en el proceso de regeneración, de descanso, y entonces pudieran los órganos primero descansar, pero también regenerarse. Y eso se da a partir de las 6 de la tarde en adelante. Por eso, nada más, claro, nuestra cultura, pues la luz, la televisión, y entonces entramos y consumimos. Ahora, en todo caso, mientras más sano se consuma, incluso en la noche, es mejor. Entonces, por ejemplo, unas galletitas, de preferencia integrales, algún atolito integral, etcétera, etcétera, es lo mejor en la noche. Un pie de algo, pues es lo mejor porque es cuando mejor se asimilan los hidratos de carbono, pues, ¿no? Digamos las harinas. Pues, ¿no? Yo tengo, mi hermano, durante un tiempo acostumbró, eh, después de las 6 comer, que nueces, o sea, las eligionó, Las oleaginosas, sí. cacahuate, Ajá. creo que recomiendan mucho comer el cacahuate, ahorita Ajá. me dices por qué. Sí. Recomiendan mucho comer las nuez, que la nuez tiene algunas propiedades muy importantes. Ujú. Recomiendan comer, o sea, de ese tipo de comida, como el cacahuate, como es la nuez, como es algunos otros, la semilla de calabaza ya Ajá. cocida. También me han Semilla dicho de girasol. que tiene la semilla de girasol, Ajá. que tiene unas propiedades muy importantes. Estas, por ejemplo, este tipo de alimentos, conviene comerlos en la noche en lugar de estar comiendo alguna otra cosa. Galletas de avena, ya ves que ahora está muy de moda la Ujú. avena, inclusive en el desayuno te ponen la fruta y le rocían avena. Ujú. Ujú. Avena, ahorita se me está ocurriendo, pues mejor en que le pongan avena, pues que le pongan nuez y que le pongan cacahuate y que Exacto, le pongan exacto, exacto. algo así para que, aparte que lo hace más sabroso, Sí, más apetecible, te da mucho, muy buenos resultados, mucho más nutritivo, correcto, ¿verdad? O correcto. sea, en lugar de ponerle avena, ¿qué le puedes poner avena? Le puedes rociar amaranto, que es Ujú. bueno, Ujú. le puedes rociar nuez picada y le puedes rociar también cacahuate. Yo me Ujú. imagino que harías una Ujú. ensalada de frutas Sí, del sí, número sí, uno, sí, sí, que aparte de eso sí, sí, te va a dar muy buenos resultados. exacto. Las frutas secas son alimentos concentrados, completamente concentrados, porque han sido deshidratados, entonces la concentración de los azúcares es sumamente alta. Entonces las pasitas, las ciruelas pasas, los dátiles, todos esos son excelentes en la mañana. Esto que tú dices para en la noche conviene más en la mañana, y la avena, la granola, las galletitas de amaranto, las barras nutritivas y todo eso conviene más en la tarde noche. Es como mejor se asimila. Ahora fíjate, tocaste un punto importante, por ejemplo la nuez, vamos a poner un ejemplo, la nuez.
Si tú pones una nuez, abres la nuez que conocemos, la nuez, no la de la India, sino la nuez cáscara de papel que le llaman, ¿no? Esta nuez, si tú la ves y la pones, la expandieras, tiene como la forma de un cerebro. No sé si has observado eso. Sí, Cuando ves la mitad de la nuez, haz de cuenta que es un cerebrito. es un cerebro. Ajá. Bueno, resulta que los alimentos, los alimentos que consumimos, no solo tienen vitaminas, proteínas, minerales, enzimas, no solo eso, sino que también tienen energía a través de los pigmentos y a través del sol. Si no existiera el sol, estos alimentos, las plantas y todo eso, simplemente no existirían, así de simple. Entonces, fíjate muy bien, la nuez y las oleaginosas en general absorben la energía ultravioleta del sol. Entonces, la energía ultravioleta del sol, cuando nosotros consumimos, nutre el cerebro. La energía ultravioleta nutre el cerebro. Entonces, por eso es excelente las oleaginosas en la mañana. Hay un compuestito que le llaman, o se le ha llamado por ahí tónico cerebral, que se ponen 7 almendras, se le pone 1 o 2 cucharadas de pasita, un poco de miel y leche de soya de preferencia, o bien agua, o leche descremada, etcétera. Entonces esto se licúa muy bien y se lo toma, y es un excelente alimento para el cerebro, más todo lo demás que contenga el licuado en sí, pues, ¿no? Así que esta es una manera, una muy buena forma de conservar la salud y favorecer que nuestro organismo, por ejemplo, se cure a sí mismo. Nuestro organismo en realidad se cura a sí mismo. Lo que va sucediendo cuando no se cura a sí mismo es que su energía vital está sumamente baja. Y entonces, como está baja la energía vital, esta capacidad de autocuración tiene que ser sustituida por medicamentos. Pero si nosotros damos la oportunidad que nuestro cuerpo descanse, se regenere, los tejidos se desintoxiquen, esto es muy importante. Por ejemplo, Héctor, eh, la eliminación de los elementos de desecho, o sea, el estreñimiento es algo de lo más común en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la gente consume harina, mucha, demasiada, no hay, muy poca fibra. Entonces no favorece la eliminación de los elementos de desecho. Entonces las personas se vacunan una vez cada 48 horas, 24 horas si bien les va. Y uno debe evacuar al menos 2 veces al día. ¿Por qué? ¿Cuántas veces comemos en el día? Comemos 2 o 3. Cada vez que consumimos alimentos hay desechos. ¿Me Entonces, permites? sí, El tiempo es tirano. Vamos a tener que ir a un corte. Y ahorita que volvamos te voy a preguntar algo sobre me recomendaron, me dijeron que para tener buena memoria había que que comer pasas. Ahorita platicamos de eso correcto. y de algunas otras Muy bien, cualidades que tiene el consumir cierto tipo de alimentos. excelente. Vamos a un corte y regresamos en un momento con su programa Sucesos.